Bienvenidos a revisar la agenda económica PM de este martes acá en CNN Chile, que sigue mostrando cómo crecen las críticas cruzadas en torno a la crisis de las ISAPRES. Las aseguradoras criticaron el fallo de la Corte Suprema, mientras que el presidente Gabriel Boric criticó este proyecto alternativo que está surgiendo respecto a la ley corta presentada por el gobierno. El debate sube de tono, como lo muestra Belén Vázquez. Nosotros no cuestionamos el fallo. Usted ha cuestionado el fallo reiteradas veces. Tiene 5 láminas en las que usted ha colocado en juego la credibilidad del fallo. No aparece su propia estimación de lo que significa la sentencia. Tampoco hay una propuesta concreta. Nosotros no queremos ningún salvataje en la ISAPRE. No estamos para darle salvataje a ustedes. ¿Por qué las ISAPRES no hacen un recurso de aclaración ante la Corte Suprema? Porque si no puede seguir operando en adelante, la verdad es que las devoluciones pasan a ser un segundo plano. Fue un debate largo e intenso en el que por sobre todas las cosas abundaron las preguntas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la deuda? ¿Por qué no se pidió aclaración? ¿Y qué ocurrirá con la reforma constitucional en la materia? La Asociación de ISAPRES llegó hasta la Comisión de Salud del Senado para tener la primera exposición en el debate por la ley corta, y aunque lo hizo en un tono algo más conciliador que su último comunicado, de todas formas su mensaje y advertencia fueron claros. Pero aquí no hay nada indebido, hay un cambio de criterio. El énfasis, más que en los pagos que eventualmente podrían recibir los afiliados, el énfasis debe ser la protección y la cobertura. Si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, en septiembre está cerrado el sistema ISAPRE. Las aseguradoras no entregaron una estimación de la deuda por cobros en exceso y de hecho clarificaron que para ellos no constituye una devolución, sino un pago a propósito de un cambio de criterio. Según sus cálculos, si en un periodo normal tenían 34.000 millones de pesos de utilidades al año, la aplicación de la ley corta implicaría una caída de 31.000 millones en los ingresos de cada mes. Cálculos que de todos modos fueron desestimados por la autoridad, toda vez que las aseguradoras tampoco presentaron una propuesta respecto de los pasos a seguir. Ustedes no hacen ninguna propuesta concreta, más bien esperan que el Ejecutivo o el Legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que le plantean los mismos senadores, como el senador Chaguán, de los costos de administración. La pregunta que uno se hace, ¿cuál es el plan de gestión operacional para mejorar la eficiencia del gasto de las ISAPRES? Para lograr la sostenibilidad del sistema con los cálculos del regulador, el gremio dice necesitar 12 veces las utilidades de un periodo normal, teniendo en cuenta que independiente del plazo en el que se devuelvan los cobros extra e incluso sacando todos los gastos administrativos, el déficit sería permanente. Por lo mismo, el proyecto alternativo planteado por la oposición les parece una buena idea en la medida que se estudie el mecanismo, aunque ese buen recibimiento no se replica en el gobierno. Porque desde nuestra perspectiva como gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. Las ISAPRES no han descartado pedir una aclaración a la Corte Suprema, pero ante los cuestionamientos tampoco explicaron por qué no lo han hecho o cuál sería el trabajo conjunto con el MinSal en el peor escenario. Un poder independiente, hay un cuestionamiento al fallo, es decir, no, hay una interpretación distinta, bueno, recursos de aclaración, propuestas alternativas, etcétera. No lo han hecho. ¿Por qué? ¿Qué proponen? ¿Cómo aseguramos la continuidad de eso cuando una ISAPRE quiebre, cuando no van a estar listos los seguros complementarios? Si una ISAPRE quiebra ahora en septiembre, ¿cómo va a hacerlo el Ministerio de Salud para poder garantizarle a esos pacientes la continuidad de su tratamiento? La postura de la asociación se replica en los miembros del gremio. La Cámara Chilena de la Construcción, controladora de Consalud, señaló que el pago se efectuará en la medida de lo posible. Se puede, evidentemente se va a hacer. Hay un tema de montos en el fondo, porque supera largamente el patrimonio de las empresas. Los fallos judiciales se tienen que respetar y llevar a cabo. Y asimismo la preocupación se ha extendido a las clínicas a las que las ISAPRES les adeudan miles de millones de pesos. Ya que la incerteza sobre la subsistencia del sistema asegurado privado que vivimos hace meses y que compromete la operación de muchos prestadores, se suma la dificultad por el alto nivel de deuda que las ISAPRES mantienen con nuestros establecimientos. Este miércoles continuará la tramitación en la Comisión de Salud del Senado, donde seguirán exponiendo el gobierno y las ISAPRES respecto de cómo implementar el fallo sin que caiga el sistema privado de salud.
Cambiamos completamente de tema por una buena noticia, porque a su menor nivel en más de un año llegaron las tasas hipotecarias, de acuerdo a la medición que entregó el Banco Central. Actualmente el promedio está apenas sobre 4%. Y también sigue cayendo la demanda por créditos hipotecarios. Entonces, como está cayendo la demanda, ¿es eso a lo que ha llevado a que baje las tasas hipotecarias o tiene que ver más con la detención del alza de las tasas de interés por parte del Banco Central? Todo lo cuenta María Luisa Carrión. Mucho más caro, o sea, que hace 10 años quizás, pues por la noción que tengo más o menos. Quisiera, pero por el momento me es imposible. Es que estas visiones pesimistas tienen sustento en lo difícil que ha sido cumplir el sueño de la casa propia en nuestro país en los últimos meses. Las tasas de interés en promedio en 2022 estuvieron por sobre el 4%, siendo el pic en noviembre, pero ahora esa tendencia ha ido a la baja. Se está ajustando el proceso, dicen los expertos. Así, en la primera semana de mayo, informa el Banco Central, las tasas hipotecarias llegaron a un 4,16%, luego de 3 descensos consecutivos en abril. ¿Ayuda esto a un golpeado sector inmobiliario? Yo creo que sin duda esto ayuda. Si a eso le sumamos esta garantía del Estado, este aval del Estado al pie, ese otro elemento que le permite a la familia no tener que reunir ese 10%, sino que el banco se lo va a prestar con eso. Con estos dos elementos debería haber más actividad. Sin duda depende cuánto baja las tasas y cuán abiertos estén los bancos realmente a prestarle a la familia en estas nuevas condiciones sin cambiar las tasas hacia arriba. Y sobre todo, lo más relevante aquí tal vez no es la tasa, es la inflación. La inflación tenemos que controlarla lo antes posible porque una inflación de un 10% significa que tú pagas un 5% tasa más un 10% inflación. Ese 15% es impagable. Por lo tanto, si está bajando ya la inflación y con una tasa relativamente razonable, vamos a poder ver mayor cantidad de interesados en comprar una nueva vivienda. Es que los números para el rubro no son nada alentadores. En el primer trimestre de 2023 se prestaron en créditos hipotecarios un total mensual promedio superior a los $700 millones, una cifra que es un 4% menos a la de igual periodo de 2022 y que está muy por debajo a lo registrado antes de la pandemia. A esto se suma que poco más de la mitad de los bancos percibe un debilitamiento de la demanda. Ahora, ante el optimismo de la Cámara Chilena de la Construcción por las tasas de interés, los expertos ponen matices. La economía chilena está en un ajuste, que este año vamos a tener un sector inmobiliario debilitado, probablemente estas tasas algo más, ¿no es cierto?, bajas respecto a lo que vimos hace algunos meses atrás, van a permitir, digamos, alguna mejora, digamos, en el sector inmobiliario, pero ya con miras hacia 2024. Hay que entender de que estos procesos son lentos. Conviene recordar que a pesar de esta baja, las tasas aún están bien por encima del nivel promedio previo al 2022, cuando estas estaban por debajo incluso del 2,5% más UF. De todas formas, una renegociación debe considerar la tasa de crédito vigente y otros factores incluyendo sus costos asociados. En general, conviene refinanciar cuando existe una baja significativa de las tasas de interés, cuyo beneficio se puede materializar a través de una baja en el dividendo o reduciendo el plazo del pago. Esto en caso de que usted esté pensando renegociar su deuda. Acá los expertos dicen las decisiones son personales y es usted el que tiene que balancear las opciones. Con todo, desde el sector inmobiliario también plantean que son pocos los efectos inmediatos que se puedan dar por esta reducción en la tasa y que la reactivación se podría ver recién en 2024. ¿Se podría esperar que las tasas vuelvan a estar en torno al 2%? Por el corto plazo yo lo veo muy difícil. A largo plazo ojalá podamos volver a tasas como las que teníamos, que eran bien históricas, pero que realmente ayudaban mucho a la gente a tener acceso a la vivienda. Siempre Chile se caracterizó por ser un país donde no era difícil acceder a la vivienda y hoy día ya está siendo cada vez más difícil. Entonces, no creo que a corto plazo pueda ocurrir, pero si las condiciones económicas a largo plazo se dan, sería una muy buena noticia poder volver a eso. Así, los expertos parecen coincidir en que no se esperan bajas importantes adicionales en el corto plazo, por lo que este descenso en la tasa del crédito hipotecario es un alivio para el sector, pero que debe ser mirado con atención. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso estará con nosotros una de las mujeres más influyentes en la economía mundial, la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath, en conversación con Agenda Económica.
Estuvo en nuestro país una de las mujeres más importantes en la economía mundial, la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath, que está con nosotros acá en Agenda Económica. Geeta, gracias por conversar con CNN Chile. Qué gusto estar de nuevo contigo. Geeta, en sus últimas proyecciones, el FMI espera que el mundo crezca 2,8% este año. ¿Es el nivel de crecimiento sostenible a futuro? Nosotros proyectamos que el crecimiento este año sería más débil que el año pasado, cuando el crecimiento global alcanzó el 3,4%. Estamos en una economía global que se ralentiza y gran parte de este freno viene de las economías desarrolladas. Si miramos las economías emergentes y en vías de desarrollo, gracias a China, tienen un crecimiento similar al del año pasado. Pero el mensaje a nivel general es que cuando miras hacia adelante, el crecimiento avanza a un paso más débil. Así que tenemos un crecimiento proyectado hacia el 2028 de alrededor de 3%, pero si vas hacia atrás, al 2011 era de 4,6%. Así que tenemos un crecimiento más leve en la economía global. Este martes conocimos que la zona euro volvió a crecer en el primer trimestre, tanto anual como respecto al último trimestre del año pasado. Son buenas noticias. Sí, en efecto salieron recientemente. Lo que vemos son algunas proyecciones al alza para el crecimiento en la zona euro. Creo que es un fenómeno que vemos en varios países, que es que a pesar de las altas tasas de interés y las políticas monetarias restrictivas, se ve una resiliencia en estos países donde hay crecimiento positivo. Pero dicho eso, si miras los números en general, siguen siendo cifras de crecimiento más débiles que el año pasado. If we look at the big economies, only Germany and the United Kingdom. De las grandes economías, solo Alemania y el Reino Unido podrían caer en su PIB este año, y el peligro de recesión ya parece descartado en Estados Unidos. It seems that the recession danger in the US is no longer in the picture. De nuevo, por esta fuerte resiliencia en el mercado laboral en varios países, estamos viendo mejores niveles de consumo y gasto que los que esperábamos. No creo que Estados Unidos esté fuera de peligro. Creo que todavía hay una baja probabilidad de que haya una recesión. Pero dicho eso, hay probabilidades de que puedan terminar el año sin recesión. Pero igual pondría una recesión en un terreno de probabilidad. Still on the U.S., there are oncoming negotiations between the White House and the Hill, according to... Siguiendo en Estados Unidos, continúan las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso para evitar un default, lo que podría suceder en junio. ¿Es un riesgo que está en alza? Es absolutamente crítico que este enfrentamiento sobre el techo de deuda sea resuelto e instamos a todos los sectores involucrados a llegar a una resolución, porque esto es absolutamente importante para la economía global, que se resuelva. Espero que así sea, pero tenemos que esperar y ver. Cada cierto tiempo Estados Unidos enfrenta un riesgo de default y deben elevar el techo de la deuda pública. Siempre logran una solución al límite del tiempo. ¿Eso pasará ahora de nuevo? Do you think it's going to happen basically the same this time? Esa sería mi expectativa, por lo catastróficamente dramático que sería no solamente para Estados Unidos, sino que para la economía global, que esto no se resuelva pronto. Todo indica que la Reserva Federal detuvo su alza en la tasa de interés. ¿Concuerdan en el FMI? Eso es lo que la Fed comunicó, que esta tasa de 5,25% la ve como suficientemente restrictiva para bajar la inflación. Pero también señalaron que se iban a ir manejando, es decir, que si la inflación se fortalecía más de lo esperado, se vería en la necesidad de subir el rango de nuevo. Sin embargo, fueron muy claros en que no tienen planes de recortar la tasa, que planean, al menos, mantenerla hasta fin de año. Este proceso de alzas de tasa lo han hecho prácticamente todos los bancos centrales del mundo. ¿Creen que ya se llegó a un nivel adecuado para finalmente contener la demanda y vencer a la inflación que vino con la pandemia? To finally stop inflation that's going worldwide since the pandemic? This is country dependent. I would say that the US... Eso depende de los países. Diría que Estados Unidos está más o menos donde debería estar,
en términos de política monetaria. Esperaría que la eurozona tenga algunas alzas de tasa más. Así que dependiendo del país, podemos ver si están en el nivel correcto o necesitan más alzas. Recién hablamos de la resiliencia de la economía mundial, que es una noticia positiva. La contracara de eso, por supuesto, es que te dice que será más difícil bajar la inflación, a pesar de todas las alzas de tasa. Ese es uno de los riesgos que vemos, que tal vez aún hay mayores alzas que se necesitan alrededor del mundo. La inflación entonces ha sido más resiliente de lo que todos pensaban. Ese podría ser el caso. Si miras la data, especialmente la inflación subyacente, resulta que está siendo más persistente de lo que se esperaba, dada la forma en que las tasas han subido. Así, sí hay riesgo de que tengamos una inflación más duradera y que se necesiten acciones de política monetaria más fuertes. ¿Cuánto proyectan que estarán las tasas altas como las vemos ahora? ¿1 año, 2 años, más de 2 años? 3 years? Deberíamos mirar la información que va llegando, pero al menos comparado a los mercados, que parece que esperan que las tasas bajen rápidamente, yo espero que las tasas se mantengan altas por más tiempo, al menos durante todo el 2023, tal vez hacia el 2024. Thinking about the world investing from the financial sector, we passed 3 years ago. Pensando en la inversión mundial, pasamos en solo 3 años de un mundo con tasas en cero y condiciones en general muy accesibles a un mundo con intereses mucho mayores y condiciones también mucho más restrictivas. Algunos bancos de inversión hablan de una reestructuración. ¿Cómo ha impactado a la inversión en el mundo, tanto pública como privada, este cambio tan fuerte en poco tiempo? Public sector with these enormous changes in only 3 years. En efecto, venimos de un periodo de al menos 10 años de tasas de interés muy bajas y el mundo se acostumbró a trabajar con tasas bajas. Luego tuvimos este rápido incremento en las tasas para bajar la inflación. Ahora sí esperamos en 3 o 4 años más, una vez que la inflación haya convergido hacia sus metas, que volvamos al ambiente de bajas tasas de interés. Entonces, este podría ser un periodo transitorio de subida de tasas, pero algunas de las consecuencias de eso las hemos visto recientemente en Estados Unidos, en marzo, cuando vemos lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Una de las razones de sus problemas fue por el shock de alza de tasas y que no hayan tomado las suficientes precauciones. Por eso es que estamos diciendo a los bancos centrales en el mundo, a las agencias reguladoras alrededor del mundo, que es importante no ser contemplativos. Las tasas se están moviendo muy bruscamente. Necesitamos supervisar. Necesitamos estar seguros de no estresar demasiado al sistema para que no terminemos con estos problemas financieros. Stress testing the system enough so that you don't end up with financial problems. The Fed has said that la Fed ha dicho que los problemas de los bancos en Estados Unidos están bajo control. ¿Concuerda? Or under control. Do you feel the same? I would agree. Yo coincido. Hemos avanzado mucho en regulación global luego de la crisis financiera y creo que los bancos están en una posición más fuerte, por seguro. Pero dicho eso, creo que tenemos que avanzar en supervisión y estamos preocupados por el sector no bancario, los fondos de pensiones, seguros, fondos de inversión que no están sujetos a las mismas regulaciones y vemos algunos riesgos ahí. Así que lo que podemos hacer no está completo, pero es justo decir que el sector bancario de Estados Unidos está mucho más fuerte que en 2009. But it is fair to say that the banking system of the US is in a stronger position compared to 2008. Let's talk about the region. Argentina. Hablemos un poco de la región, Argentina. Usted misma ha liderado las conversaciones para renegociar la deuda con el FMI. ¿En qué está ese proceso? IMF, how are these conversations ongoing? We're working very closely with the authorities. Estamos trabajando de cerca con las autoridades. Es una situación muy compleja en Argentina. La severa sequía ha complicado la situación aún más. Creo que es muy importante trabajar en políticas más fuertes para fortalecer su estabilidad fiscal y sus reservas. Esto va a ser esencial para bajar la inflación. Pero estamos trabajando constructivamente con las autoridades. Inflation down. We engage very constructively with the authorities. In the IMF, the base scenario is that el Fondo Monetario Internacional tiene como escenario base que siempre Argentina buscará renegociar la deuda porque son malos pagadores. Payers of the debt. I mean, I don't wish to speculate
on that. I mean, all I can say is that No quiero especular sobre eso. Lo que puedo decir es que estamos trabajando con las autoridades. Los equipos técnicos están trabajando muy duro para que se levanten las políticas necesarias. policies in place. Hablemos de Chile. ¿Cómo ven a nuestro How do país? you see the country? Chile had one of the strongest recoveries after the pandemic. And that Chile ha tenido una de las recuperaciones más fuertes luego de la pandemia. Debido al fuerte apoyo fiscal, también a los retiros de pensiones, ahora por supuesto hay un ajuste que debe ocurrir dado esa inflación tan alta. Vimos las tasas subir, el Banco Central apropiadamente subió las tasas de forma significativa para enfriar la economía, el déficit fiscal también se redujo significativamente. Fueron todos pasos correctos para estabilizar la macroeconomía. Este año vemos un crecimiento más débil que el año pasado, pero vemos una recuperación a partir del próximo año. This year we expect growth to be weaker than last year, but again we start seeing a recovery happening into next year. How were the conversations ¿Qué with conversó con la presidenta del Banco Central y el ministro de Hacienda? Usted se reunió con ambos en este viaje. both of them in this visit? Yes, both President Costa and Minister Marcel were. Sí, con la presidenta Costa y el ministro Marcel. Fue un placer conversar. Hablamos de un amplio rango de temas, incluyendo la mirada general, pero también lo que está ocurriendo en Chile, como las ambiciosas reformas que se están impulsando. Cuando discutí esto con ambos, fueron claros en que harán lo necesario para mantener la inflación cayendo. Y eso es reflejo del fuerte marco institucional chileno y que entrega mucha confianza sobre su estabilidad macroeconómica. Institutional frameworks in Chile that gives a lot of confidence about the macro stability of this economy. You just Acaba de mencionar los retiros de fondos. El FMI siempre ha sido muy crítico. ¿Siguen siéndolo ahora que se discute otro retiro acá en Chile? we are now facing a new discussion of a new pension withdrawal. We are of the opinion that a new pension withdrawal should be avoided. Somos de la opinión de que un nuevo retiro de pensiones debe ser evitado, porque eso traerá una situación muy crítica para las pensiones, para el ahorro y también para el mercado de capitales. Of the capital markets. Gita, we are now entering. Ya entramos a un segundo proceso constitucional. ¿Cómo lo ven desde afuera? We see that the constitutional process is ongoing. Hemos visto que el proceso constitucional ya está en camino. Hay claridad, que ayuda a bajar la incertidumbre. Las noticias recientes reducen la incertidumbre sobre el resultado. Valoramos que existe un apoyo para mantener el fuerte marco institucional que ha sido muy beneficioso para su economía. Institutional framework of Chile, which has been very beneficial for the economy. For countries in general, ¿Recomiendan a los países hacer grandes transformaciones o ir de a poco en los cambios constitucionales? yes. Do you recommend big changes or short changes when we are in this process? This is to be determined by the people. Es algo que debe ser determinado por la gente. Lo que valoramos, lo que el mundo valora y que incluso los chilenos valoran es este fuerte marco institucional. Pero por supuesto todo se tiene que dar en un contexto de equidad social que ayude a las personas a mejorar sus vidas. Eso es importante. Social equality and helping people improve their lives. So both of those are important. Now is basically a fact that the central bank will remain autonomous. Es un hecho que el Banco Central seguirá siendo autónomo, algo que se puso en duda en el primer proceso. ¿Cuán importante es para una economía que siga siendo autónomo? Is a very important asset to preserve in our economy. It's absolutely critical. Es absolutamente crítico. Lo vemos en todo el mundo. La independencia del Banco Central es muy importante para la estabilidad económica. La independencia operacional, en términos de determinar las tasas de interés, es esencial para la estabilidad macroeconómica y debe ser preservada. Es un activo muy importante para los países. Real asset for countries. Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Gracias por conversar nuevamente con Agenda Económica. Thank you, Nicola. Con esta entrevista terminamos la agenda de este día. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.